Baruch Spinoza, probablemente el autor que más influencia tenga del periodo que vamos a estudiar en la filosofía de nuestros días. Sin duda, es un autor fundamental para entender lo que sucede en la filosofía en el siglo XIX, pero también para comprender cuál fue el rumbo que siguió la ontología desde el siglo XVII hasta nuestros días. Y sin embargo, su efecto fue también inmediato. Para los autores del siglo XVII, Spinoza se convirtió en el referente casi universal de lo que un autor no tenía que hacer si no quería meterse en problemas. Y sin embargo, su filosofía dejó una huella indeleble en todos los autores que vamos a revisar en lo que resta de este curso. Vamos a revisar entonces su pensamiento en líneas generales a lo largo de este video para en clase revisar con detalle algunos de sus textos más importantes. Baruch Spinoza, o Benito, Bento o Benedictus Spinoza, nace el 23 de noviembre de 1632, apenas un año antes de que iniciara el proceso de Galileo. Nace en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, en una familia de origen judío proveniente de Portugal y que probablemente había también emigrado de España a Portugal por las persecuciones que habían sufrido los judíos en los siglos anteriores. A estas familias se les conocía de una manera despectiva como marranos, aquellos judíos que habían de alguna manera adoptado las tradiciones católicas simplemente para evadir los problemas políticos y sociales a los que se enfrentaban. A los 6 años, como muchos otros autores que estamos estudiando, queda huérfano de madre. Su lengua materna era sin duda el español, pero al vivir en Holanda dominaba también el holandés y además conocía el portugués por sus raíces portuguesas, el hebreo por ser judío y aprendió muy pronto el francés y el italiano. Desde muy joven inició su formación para convertirse en un rabí, por lo cual aprendió además latín y griego. Pronto mostró luces de genialidad y dentro de su formación para convertirse en rabí, también empezó a dar señas de no afiliarse con facilidad a la ortodoxia judía. De hecho, a la edad de 24 años, en 1656, va a ser expulsado de la comunidad judía mediante un proceso de excomunión. Actualmente no sabemos las razones últimas por las cuales fue expulsado, pero podemos imaginar que algunas de las tesis que sostendrá en años posteriores ya las defendía desde su etapa formativa y que eso habrá sido causal para haberlo expulsado de la comunidad. Por ejemplo, es de los primeros en negar la autoría de Moisés sobre el Pentateuco, esto por razones históricas y filológicas, y también va a afirmar que en ningún lugar de la Biblia se sostiene que Dios sea necesariamente un ser inmaterial, una de las tesis que va a ser más polémicas y además famosas de su pensamiento posterior. Después de la excomunión, se instala en Leiden en 1660. Ahí inicia el oficio de pulidor de lentes y entra en correspondencia con científicos de Europa como Robert Boyle y Henry Oldenburg. A pesar de que el oficio de pulir lentes puede sonar como un trabajo modesto para una de las más grandes lumbreras de Europa, hay que decir que él pulía lentes para los mayores científicos de Europa, es decir, requería de unos conocimientos de óptica y de geometría suficientes para poder cumplir con los requerimientos que le hacían los científicos que estaban trabajando con microscopios o con telescopios. En estos años, como decía, entra en correspondencia con Robert Boyle, Oldenburg y también empieza a hacer algunos de los tratados más importantes de su obra, el Tratado Breve y el Tractatus Intellectus Emendatione, que leeremos en clase. En 1661, en Leiden, inicia la redacción de la Ética, que será sin duda su libro más famoso, aunque no lo publicó nunca en vida. En 1663 se traslada a La Haya y escribe el único texto que publicará en vida bajo su propio nombre. Se trata de un texto llamado Principios de la filosofía de René Descartes, que se trata precisamente de un estudio del autor francés con una ordenación axiomática con la cual Spinoza intentaba darle más sistematicidad al pensamiento cartesiano. En 1670 escribe el Tratado Teológico Político, que será un texto principalmente de denuncia por las circunstancias políticas que lo rodeaban en Holanda y que
a pesar de ser escrito de manera anónima, le va a generar complicaciones porque criticará de manera directa a Guillermo d'Orange. De él ya hemos escuchado en otros contextos, pero en este momento era quien gobernaba las provincias holandesas y quien estaba dando algunas señas de autoritarismo contra el cual Spinoza lucha directamente. Empieza también en esta etapa una correspondencia con el importantísimo científico Christian Huygens, a quien le pulía también lentes para sus telescopios y sus microscopios. Spinoza muere en La Haya el 20 de febrero de 1677 por causa de una enfermedad respiratoria. Se dice que probablemente por respirar los residuos de los lentes que él mismo pulía. Esto es cuando él contaba con 44 años de edad apenas y se encontraba escribiendo su tratado político, que es distinto del tratado teológico político. Este texto quedó incompleto y después será editado de manera póstuma como la mayor parte de su obra. Comencemos por el método. Si hay una obra en donde Spinoza repara con detenimiento en torno al tema del método, es el Tractatus de Intellectus Emendatione. Este texto es un texto temprano de 1661, cuando Spinoza contaba apenas con 29 años, y como la mayor parte de su obra, permaneció sin publicarse. En una carta a Oldenburg podemos ver por qué es que Spinoza tenía miedo de publicar ese texto. Desde ese momento, él se daba cuenta de que ahí estaba escribiendo algunas cosas que podrían generar gran descontento entre las comunidades religiosas y a las filosofías, digamos, más ortodoxas. Decía en concreto sobre este texto a Oldenburg: para que sepa qué es lo que en esta obra mía puede escandalizar a los predicadores, les digo que considero como criaturas muchas de las cosas que ellos y todos los autores, por lo menos los que conozco, le atribuyen a Dios como propiedades. Por otra parte, considera que son atributos de Dios otras cosas que ellos, por prejuicios, tienen por criaturas, y sostengo que las entienden mal. Además, no interpongo entre Dios y la naturaleza la misma separación que mantienen todos, al menos según lo que sé. Como podemos ver, a pesar de que en el Tractatus de Intellectus Emendatione Spinoza no se mete a hacer una descripción tan detallada como la que encontraremos en la Ética de la naturaleza de Dios, ya se encuentran estas ideas perfectamente esbozadas y es con ese fin que escribe el Tractatus, o que empieza a escribir el Tractatus, porque quedó inacabado. Antes de iniciar con los detalles propios del método, es importante hacer una aclaración sobre la obra general de Spinoza. En ocasiones, dada la metafísica tan robusta que implica su sistema, es fácil perder de vista que el sistema spinoziano es sobre todo una filosofía práctica. Ese es el centro de toda su filosofía y ese es principalmente el fin último de su pensamiento. Es curioso que el libro más importante de su obra, la Ética, lleve ese nombre y cuando uno empieza a leer, lee 3/4 partes del libro y uno encuentra muy poco ahí sobre ética. Sin embargo, uno puede adivinar que es en los últimos 2 libros donde encuentra la parte moral central a su pensamiento. No podemos perder nunca de vista que el objetivo final de su filosofía es fundamentalmente moral. En el Tractatus de Intellectus Emendatione nos encontramos con una paradoja semejante a la de la ética. Ahí nos está hablando sobre la reforma del entendimiento. Y sin embargo, lo primero sobre lo que nos va a hablar es sobre una especie de introducción práctica a por qué tenemos que nosotros enmendar ese entendimiento, cuáles son las razones prácticas por las cuales tenemos que hacer este esfuerzo al que él nos invita en el Tractatus. Todo aquello que puede ser medio para llegar a ella, a la naturaleza humana concebida de modo perfecto, se llama verdadero bien. Y el sumo bien es alcanzarla. Cuál sea aquella naturaleza humana lo mostraremos en su lugar, a saber, el conocimiento de la unión que la mantiene con toda la naturaleza. Este es precisamente el objetivo que tiene el Tractatus de Intellectus Emendatione. Buscar un objeto dentro de nuestros posibles objetos del entendimiento que funcione como guía del intelecto. Así el recorrido que nos propone Spinoza en la primera parte del Tractatus es un recorrido práctico
analizando los distintos bienes que podemos considerar nosotros como propios de la felicidad del hombre. Spinoza va eliminando las riquezas, el honor, el placer, y finalmente se queda como aquello más perfecto con el conocimiento de las cosas más perfectas. Así, el conocimiento es, dentro de nuestras posibles acciones, la más perfecta, pero tiene que ser de un objeto que sea a su vez máximamente perfecto. Pero para llegar a ese conocimiento es necesario hacer primero una depuración, una purificación. Y aquí a lo mejor ya pueden empezar ustedes a encontrar una vinculación con el proyecto cartesiano, principalmente con su proyecto nociológico o epistemológico, que nos invitaba precisamente a hacer una purificación del conocimiento. Al igual que Descartes, en este sentido, nos va a proponer también una moral provisional, con unas pequeñas reglas que nos van a servir para continuar a través de este camino de purificación. Básicamente hay que seguir las costumbres del vulgo, buscar los placeres con mesura y buscar las riquezas con mesura. Es decir, esta contención de los deseos y de los ánimos va a ser nuestro proyecto provisional moral antes de encontrar un sistema práctico que nos lleve a la felicidad. O mejor dicho, a la alegría, que es la noción que Spinoza utiliza de manera técnica. Muy bien, así empieza el proceso para decantar nuestro espíritu, para ir sedimentando distintos niveles perceptivos para distinguirlos entre sí y encontrar en ellos más o menos valor. Spinoza propone 4 tipos de percepción. Y a partir de aquí, y prácticamente en el resto de nuestros autores, cuando hablemos de percepción, estamos hablando de la totalidad de los procesos cognitivos. Una percepción es una idea, pero también es una sensación. Es, digamos, el concepto más general para cualquiera de los estados mentales, de los procesos cognitivos a los que estamos habituados. Estos 4 tipos de percepción son los siguientes. Hay la percepción que tenemos de oídas o mediante algún signo de los llamados arbitrarios. En segundo lugar, hay la percepción que tenemos por experiencia vaga, es decir, por una experiencia que no es determinada por el entendimiento, sino que se llama así porque surge casualmente. Y, como no tenemos ningún otro experimento que lo contradiga, se nos ofrece como algo inconmovible. En tercer lugar, hay la percepción en que la esencia de una cosa es deducida de otra, pero no adecuadamente, lo cual sucede cuando por un efecto colegimos la causa o cuando concluimos algo de un universal al que siempre le acompaña determinada propiedad. Y finalmente, la percepción en que una cosa es percibida por su sola esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Como decíamos, aunque el proyecto del Tractatus de Intellectus Emendatione es idéntico al de la ética, su descripción y su presentación es contraria. Esta distinción de las percepciones que aparece al principio del tratado, en la ética se trata precisamente hasta el final, y es el punto de llegada al que tenemos que arribar después de un largo proceso deductivo. Además, hay una diferencia en la manera en la que Spinoza divide los tipos de percepción en el tratado y en la ética. En la ética, los 2 primeros sentidos que son abordados en el tratado se aglomeran en uno solo y entonces en la ética tenemos solamente 3 tipos de percepción. El primero y el segundo, que pasarían a ser el primer nivel de la ética, y después el segundo y el tercero, que corresponden al tercero y el cuarto del Tractatus. El primer tipo de percepción se reduce simplemente a aquellas cosas que nosotros sabemos porque alguien nos las ha dicho o porque tenemos una especie de fuente indirecta del conocimiento. De esta manera, dice Spinoza, conocemos, por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, algo a lo que no tenemos un acceso cognitivo, pero que nos ha sido comunicado. El segundo nivel es una percepción por experiencia vaga y se parece a lo que nosotros habitualmente conocemos como inducción. Nosotros vemos una cierta cantidad de casos y de ahí abstraemos una cierta regla por la cual asumimos que hay una generalización que es válida a pesar de no conocer todos los casos. Así, por ejemplo, sabemos que vamos a morir, o también así podemos nosotros generar una regla de 3. El tercer tipo de conocimiento ya es un conocimiento esencial pero indirecto,
así como cuando nosotros conocemos, por ejemplo, una causa a través de un efecto. Es un conocimiento deductivo y uno en el que se llega a el conocimiento de una cosa a través de la esencia de otra. Es el conocimiento típico de la ciencia y él lo denomina en la ética como ideas adecuadas. Es el segundo tipo de conocimiento en la ética. Y finalmente está el conocimiento de una cosa por su propia esencia o, como dice Spinoza, por su causa inmediata. Este conocimiento no es indirecto ya, sino que es inmediato y es el nivel supremo de conocimiento, según nos dice el autor holandés. Y es a lo que en la ética llama ciencia intuitiva. Aquí aparece el término de intuición que, como sabemos, proviene de Descartes y es muy importante para comprender el objetivo de la ética spinoziana. Siguiendo el ejemplo que pone Spinoza de la regla de 3, podríamos decir que el primer nivel de conocimiento es cuando alguien simplemente nos dice cuál es el resultado de una proporción dada. O, en un segundo nivel, cuando nosotros nos damos cuenta que hay una regla de 3 que funciona y que si yo realizo un algoritmo sin comprenderlo, voy a llegar al resultado deseado, pero no entiendo las razones del algoritmo. El tercer nivel del conocimiento es aquel que podría explicar cómo es que funciona una regla de 3, por qué funciona una regla de 3, cuáles son las causas a las que podemos remitir a través del efecto de la funcionalidad de una regla de 3. El cuarto nivel de conocimiento es más difícil de establecer con un ejemplo, pero sería una especie de conclusión a la que llegaríamos con una simple intuición de las proporciones dadas en la regla de 3. No tendría que haber un proceso mental, sino de un solo vistazo poder llegar a la conclusión del resultado de la regla de 3. Curiosamente, Spinoza solamente nos da ejemplos matemáticos cuando en el Tractatus habla sobre la ciencia intuitiva. No es algo accidental, pero es importante que sepan que no es lo único a lo que podemos acceder por ciencia intuitiva. Toda la ética está basada en la idea de que podemos llegar mediante ciencia intuitiva a otros conocimientos. Ya lo veremos cuando hablemos de la ética. En el Tractatus, uno podría esperar que Spinoza empezara a hablar sobre la noción de certeza, por simple alusión al proyecto cartesiano. Y así podemos encontrarlo después de esta exposición de los tipos de percepciones. Spinoza nos dice que la certeza no es una noción fundamental para su gnoseología, y las razones que da son las siguientes. La misma esencia objetiva, es decir, que el modo como sentimos la esencia formal, es la certeza misma, de donde resulta además que para la certeza de la verdad no se requiere ningún otro signo fuera de la posesión de esta verdad. Como se puede ver, esta es una crítica a Descartes. Si Descartes esperaba poner toda su atención en este signo de la posesión de la verdad, es decir, algo que nos indicara que lo que nosotros estamos dando por cierto es verdadero, Spinoza va a decir que este signo no es fundamental, sino que la certeza es simplemente la posesión de la verdad, que lo que nos tiene que importar de manera primaria es la posesión de la verdad, no una versión subjetiva de esa posesión, no este signo del que habla en el Tractatus. El método, entonces, no es otra cosa más que una idea de la idea, no es sino la posesión de la verdad y la conciencia de esa posesión, pero no es un estado alterno o variable respecto a la posesión de la verdad. Cuando yo tengo la verdad, se me da con esa certeza. Y es entonces cuando se hace evidente que lo que tenemos que buscar no es la certeza, sino el conocimiento del concepto más perfecto, que es evidentemente Dios. Y entonces comienza ahí todo en el Tractatus, un recorrido para poder elucidar esta idea de Dios. Ustedes no van a leer hasta esa parte porque vamos a revisar ya esa ontología en la ética. Pero uno puede ver cómo el camino es muy claro. Hay una necesidad práctica en el Tractatus que se transforma en un desarrollo epistemológico o nociológico y que termina precisamente con la detección de una idea perfecta cuya certeza me va a ser dada de manera automática con su posesión y el lanzamiento tras la búsqueda
de este concepto, que es el concepto de Dios. Entonces, el proceso en el Tractatus es moral, gnoseología y finalmente ontología. Spinoza lo dice de manera muy clara en el mismo Tractatus. Resumamos ya nuestro plan. Hasta este momento hemos expuesto en primer lugar el fin al que procuramos dirigir todos nuestros pensamientos. Hemos averiguado, en segundo lugar, cuál es la mejor percepción por cuyo medio podemos llegar a nuestra perfección. Hemos constatado, en tercer lugar, cuál es el primer camino que debe seguir la mente para comenzar correctamente, el cual consiste en efectuar la investigación conforme a leyes fijas y siguiendo la norma de cualquier idea dada. Una vez conocido este método, hemos visto, en cuarto lugar, que sería más perfecto cuando estemos en posesión de la idea de ser perfectísimo. Por consiguiente, lo primero que habremos de procurar es llegar lo más rápido al conocimiento de ese ser. La primera parte de la que habla aquí Spinoza se refiere precisamente al fin práctico, a la unidad que hay entre nosotros y la naturaleza que eventualmente nos llevará a la felicidad. La tercera parte se refiere a cuál es el método más perfecto para llegar a eso, y es precisamente la idea de ciencia intuitiva. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Es la tercera parte a la que se refiere Spinoza. Bueno, para llegar al nivel de percepción de ciencia intuitiva tenemos que pasar por el pensamiento deductivo o el pensamiento de tercer nivel. Y finalmente no solo hay que hacer este viaje epistemológico a través de los distintos niveles de percepción, sino que hay que hacerlo con un objeto perfectísimo, la idea de Dios. Este proyecto que está esbozado aquí es en realidad una especie de desideratum de lo que va a ser la ética después en la obra de Spinoza. Esta es la manera en la que podemos leer, digamos, el esqueleto que está detrás de la ética, aunque nos ha presentado de una manera inversa. Cuando veamos la ética, vamos a ver cómo lo primero que nos dice es Dios. Empezamos con esa idea perfectísima. No nos vamos a disquisiciones morales o epistemológicas, sino que entramos de lleno con la idea de Dios. Eso para el lector de la ética puede ser sorprendente, porque uno podría pensar que uno tiene que hablar de otras cosas del mundo, de nosotros, de nuestro conocimiento, antes de llegar a la idea de Dios. Pero en el Tractatus encontramos el manual que nos explica por qué tenemos que empezar ahí. Esta primera parte del Tractatus funcionaría como una especie de prólogo para la ética que nos explica por qué no hay otra manera mejor de empezar que empezar con la idea de Dios. Ahora, la ética va a acabar precisamente con aquello con lo que el Tractatus empieza, el fin práctico. Las últimas partes de la ética a lo que nos van a llevar es a que después de lograr, mediante un largo trayecto de 5 libros, realizando deducciones y manteniéndonos en el tercer nivel de conocimiento, es decir, el que va entre los efectos y las causas, después de estar durante este largo proceso haciendo esta purificación del conocimiento, podemos llegar a la ciencia inductiva. ¿Y para qué llegamos a la ciencia inductiva? Porque tenemos un fin práctico. Y así es como acaba precisamente la ética. Me voy a adelantar hasta el quinto libro de la ética para que se vea precisamente cómo es que acaba este largo proyecto práctico, gnoseológico, ontológico. En la proposición 27 del quinto libro, el último, nos dice lo siguiente. De este tercer género de conocimiento nace la mayor tranquilidad del alma que puede darse. En la proposición 28, el esfuerzo de conocer las cosas con el tercer género de conocimiento no puede surgir del primero, pero sí del segundo género de conocimiento. En la proposición 30, en la medida en que nuestra alma se conoce a sí misma y al cuerpo bajo una especie de eternidad, tiene necesariamente el conocimiento de Dios y sabe que ella está en Dios y se concibe por Dios. Proposición 36. El amor intelectual del alma a Dios es el mismo amor de Dios con el que Dios se ama a sí mismo, no en cuanto es infinito, sino en cuanto que puede explicarse por la esencia del alma humana considerada bajo una especie de eternidad. Es decir, que el amor intelectual del alma a Dios es parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. He hecho un salto enorme dentro de la obra spinoziana, pero mi objetivo es mostrar cómo desde el principio está incoado el fin práctico de todo este sistema. Lo importante es llegar a el nivel de ciencia intuitiva porque ese es el nivel en el que nosotros podemos realmente tener ideas adecuadas
ser felices y a la vez encarnar el amor que Dios se tiene a sí mismo. Aquí estoy diciendo muchas cosas cuya comprensión requiere de otros elementos, pero este es el panorama general de la obra. Se trata pues entonces de un viaje espiritual, de un viaje ético, de una purificación moral. De la misma manera como Descartes nos llevaba a través del cogito en un proceso de purificación, Spinoza nos ofrece su ética como un largo camino a través del cual vamos a ir pudiendo subir en los niveles de percepción hasta lograr una intuición. Otra vez, nótese la importancia de la noción de intuición para estos autores, en donde vamos a poder comprender a Dios y a la naturaleza bajo ideas adecuadas, es decir, a través de su esencia. Veamos entonces cómo es este camino que nos propone Baruch Spinoza en su libro más importante, La ética demostrada en modo geométrico. Ya desde el título, la ética nos impone algunos retos interpretativos que es importante señalar. La ética demostrada en modo geométrico, pues parece indicar precisamente que hay una manera geométrica, llamémosle matemática, de hacer ética. El título en sí mismo ya es una especie de oxímoron. La naturaleza axiomática del texto de la ética es algo que se ha discutido ampliamente entre los comentadores de Spinoza. Hay quien afirma que el modelo axiomático es esencial al proyecto de la ética, hay quien afirma que es simplemente una manera pedagógica de enseñar la ética, y hay quien afirma que es absolutamente accidental y que bien se podía haber presentado la ética de una manera completamente diferente, como lo hace, por ejemplo, en el Tractatus de Intellectus Emendatione. Yo no podría decantarme por ninguna de esas opciones, pero es evidente que, por una parte, en la ética encontramos distintos escolios en donde se nos va a ir presentando el mismo contenido, pero bajo un modelo no deductivo. Entonces, eso indicaría que podría haber una especie de ética no axiomática que nos llevaría a conclusiones idénticas. Por otra parte, es importante hacer notar que el hecho de que sea axiomático no quiere decir que sea deductivo. Todavía no vemos esto, lo veremos el siguiente semestre, pero las matemáticas axiomáticas no eran deductivas, eran todo lo contrario, se llamaban matemáticas o geometrías sintéticas. Aquellos que ya llevaron filosofía de la naturaleza lo comprenderán bien. No se trata de tener definiciones desde las cuales se realizan deducciones. Lo que se tienen son definiciones a partir de las cuales se va a construir todo un sistema. Entonces, no es que todo sea deductivo en el texto de la ética. Todo lo contrario, todo es constructivo. Se parte de definiciones y después de ellas se van haciendo construcciones y argumentos, teoremas, proposiciones y finalmente corolarios y escolios. Finalmente, hablando de la estructura de la ética, hay que decir que vamos a encontrarnos con algunos puntos en donde Spinoza es particularmente retórico, casi sofístico, a la hora de presentar algunas argumentaciones o de rebatir algunas objeciones. Esto indica que el sistema axiomático tenía también sus límites y que Spinoza está buscando una manera más o menos admisible de presentar sus argumentos para convencer al lector. Entonces, por muy axiomático y por muy riguroso que pretenda hacer en su libro, no se salva de utilizar la retórica de manera constante para lograr llevar a buen puerto sus demostraciones. Sea como sea, la ética empieza, como todo sistema axiomático, con definiciones. Si nos asomamos a las definiciones de la ética, nos encontramos que no difieren demasiado con las definiciones a las que estamos acostumbrados a revisar en otros autores de la tradición escolástica incluso. Si uno revisa las primeras dos definiciones, uno no encontrará ahí nada que salga de los cánones normales de la filosofía escolástica, por ejemplo. Tampoco encontramos algo radicalmente distinto en las definiciones de libre o de necesario.
Probablemente en la definición de eternidad, la última, encontramos una formulación un poco extraña que no se explicará sino hasta después en el proceso de la ética. Es en la definición 3, 4 y 5 donde encontramos finalmente el repertorio ontológico de Spinoza. En la definición 3 nos dice: por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse. Otra vez estamos ante una definición que no nos arroja ninguna novedad. Es muy semejante al menos a la formulación que daba Descartes en los principios de la filosofía. Definición 4. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe de la sustancia en cuanto que constituye la esencia de la misma. Otra vez una formulación muy cercana a aquella que hace Descartes en los principios, aunque como veremos, implica una complejidad enorme para saber cómo debemos entender toda la ética de Spinoza. Y la definición 5. Por modo entiendo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por lo cual también se la concibe. Nuevamente, en línea con Descartes y en línea con los escolásticos tardíos que ya tenían una ontología de sustancias y modos. Los axiomas, en cambio, pueden ofrecer un poco de mayor complejidad a la hora de revisarlos. Por ejemplo, encontramos en el axioma 3, dada una determinada causa, de ella se sigue necesariamente un efecto, y al contrario, si no se da ninguna causa determinada, es imposible que se siga un efecto. Aquí encontramos desde luego una impronta hobbesiana. Otra vez, la noción de causa y de efecto son tratados de tal manera que llevan a un determinismo. El cuarto axioma parece ser más original por parte de Spinoza. El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica. Aunque ya teníamos ecos de esto en Bacon, con la idea de que conocer es poder y poder es conocer, una formulación de este tipo en el contexto meramente ontológico llama la atención, una coordinación tal entre la parte ontológica y la parte epistemológica. El quinto axioma llama la atención sobre todo a la luz del axioma anterior. Las cosas que no tienen nada de común una con otra tampoco pueden entenderse una por otra. O sea, el concepto de una no implica el concepto de la otra. Si se juntan el cuarto y el quinto axioma, llegamos rápidamente a la conclusión de que entre dos cosas que no tengan nada en común no puede haber causalidad ni efecto, lo cual ya empieza a sonar un poco contraintuitivo. Y sin embargo, así es como concluye precisamente Spinoza en el primer libro, Proposición 3. Una vez que Spinoza ha establecido sus definiciones y sus axiomas, va a empezar a realizar, por construcción, proposiciones que lo vayan llevando cada vez más a lograr una identificación entre naturaleza y Dios, que es el objetivo principal del primer libro de la Ética. Lo primero que va a demostrar Spinoza es una proposición que podría parecer contraintuitiva prima facie, pero que después de los antecedentes de Descartes que nosotros conocemos, ya se había anunciado de alguna manera. Lo que nos dice en la proposición 5 es que no puede haber más de una sustancia por cada uno de los atributos. Así, aunque puede haber una sustancia con más de un atributo, no puede haber más de una sustancia con el mismo atributo. Esto, como decía, ya lo veíamos más o menos anunciado en los Principia, cuando veíamos que, por ejemplo, la res extensa no podía comprenderse sino más que una gran masa extensa de materia. Si esto es así, es fácil concluir que toda sustancia es infinita. ¿Por qué? Porque si solo hay una sustancia por cada uno de los atributos, ninguna cosa podría limitar a esta sustancia que ocupa dicho atributo. Entonces, las sustancias que estén en cada uno de los atributos deben ser, por definición, infinitas.